Ya, ahora sí. Ya puede empezar. Bien, como les decía, el riego por goteo se diferencia de la forma tradicional de riego, que es por surco o por gravedad también se llama, porque se lleva por tuberías. También se diferencia por el ahorro de agua. Y una de las ventajas de ese tipo de riego es que nosotros podemos adicionar fertilizantes hidrosolubles, se llaman, ¿no? Que se disuelven en agua al riego, cosa de que llegue a cada planta. Entonces, lo primero que se hace en este plan es un análisis de agua. Entonces, el análisis donde dice agua, en realidad es un análisis de agua que se hace y se toma esos distintos parámetros que se muestran. Por ejemplo, primero, donde dice hay una casilla amarilla, es cuánto se va a regar, cuánto de agua se va a incorporar en ese cultivo. Entonces se pone ahí y está en metros cúbicos por hectárea. Un metro cúbico es un metro por un metro por un metro, ¿no es cierto? Y una hectárea es 100 por 100 si tomamos un terreno plano. Entonces, los parámetros que se toman son la cantidad de calcio, magnesio, potasio, todo eso en miliequivalentes se llama. Es una medida química, miliequivalentes por litro. Entonces, esos son valores que yo he tomado de un análisis de agua. Luego se toman los aniones, los cationes son los positivos y los aniones son los negativos. Entonces, los aniones, por ejemplo, entran en los bicarbonatos, cloruros, nitratos, sulfatos, y estos también se colocan los valores en miliequivalentes por litro de solución. Y al final entran algunos metales solubles en ácido, esto en ppm. Es una medida ya física, el ppm es una parte por millón. Entonces, eso significa que, por ejemplo, de B, que es boro, hay 0,25 partes en 1 millón de partes de la solución. Entonces, esa es la primera parte que se llena. Luego no hay que hacer nada, o sea, todo el programa lo hace. Saca el promedio, saca cuántos kilogramos por ejemplo, de calcio hay. En este caso hay 0,12 kilogramos de calcio que se está incorporando. Luego, en cuántos kilogramos de calcio en toda la campaña de riego se va a incorporar, que es más o menos 1 kilo con 400, 1,5 kilos, solo en el agua, ¿no? El otro es la eficiencia, con cuánto de eficiencia se tiene cada nutriente. Luego son los kilos por hectárea por campaña efectiva, que es la multiplicación de kilos por hectárea por campaña por la eficiencia. Entonces sale 74,4 en el caso del calcio. Y hay un factor de corrección porque la forma en la que absorben las plantas no es en forma elemental de calcio, sino es en forma de óxido de calcio. Por eso se hace un factor de corrección y se lo convierte a óxido de calcio. En el caso de los otros es lo mismo: óxido de magnesio, óxido de potasio y demás. Luego se toma más abajo, profe, un análisis de suelo. Se necesita un análisis del suelo porque el suelo también ya tiene nutrientes ahí, y para eso se toma en cuenta lo que está arriba, la profundidad de la raíz de la planta, y también una densidad aparente. Los agrónomos tomamos esa medida más o menos para saber cuánto de poros de aire tiene el suelo, porque el suelo no es todo mineral, ¿no es cierto? Entonces, para esto, primero, en base a la densidad aparente, se calcula, un primer cálculo es el peso del suelo. Se puede calcular el peso del suelo y eso ya está calculado en la casilla amarilla.
Entonces, si tomamos 0,30 de profundidad y una densidad aparente de 1,4, el peso del suelo es 4.200 toneladas métricas por hectárea. Entonces, ya está calculado el peso del suelo. Y al igual que en el análisis de agua, se colocan los nutrientes que da el análisis, en este caso nitrógeno, el otro es fósforo, calcio, magnesio, ¿no? Potasio, la K, sodio y microelementos, ¿no? Que todos están en ppm, que significa partes por millón, ¿no es cierto? Fierro, manganeso, cobre, entonces. Todo eso se va copiando del análisis de suelo que se tiene, y eso, al igual que en el análisis de agua, se convierte, al inicio, por favor, profe, se convierte en kilogramos, o sea, cuántos kilogramos en esa altura de suelo se tiene en el suelo. Después, igual hay un porcentaje de eficiencia también de absorción de la planta, y cuántos kilogramos en los 30 centímetros hay efectivamente. Luego, teniendo un porcentaje de cobertura es más o menos cuánto está, ¿cómo se llama? Cuánto está abarcando la raíz en el total del suelo. Entonces yo le puse 50%, eso dependiendo de la planta, ¿no? Y nos da, haciendo un factor de corrección. En el caso del nitrógeno no hay factor de corrección, directamente es 12 kilos tiene el suelo de nitrógeno. En el caso del fósforo se hace un factor de corrección para el pentóxido de fósforo, que es ese que está mostrando, desde luego para óxido de calcio, óxido de magnesio y todos los nutrientes que se tienen. Entonces, la primera parte es un análisis de agua y es un análisis de suelo, ¿no? Esos dos partes. Luego, en base al análisis de agua y al análisis de suelo, se suman ambos y se pone en esta tercera parte, que dice elemento, por ejemplo, el agua cuánto aporta, el suelo cuánto aporta, y se lo suman ambos. Eso dice subtotal. En el caso del fósforo, potasio, en todos los elementos se hace lo mismo. Y al lado hay una una columna de extracción, dice, ¿no es cierto? Ahí se coloca cuánto extrae cada planta. Todas las plantas son distintas en su extracción. Por ejemplo, una cebolla extrae elementos distintos y en cantidades distintas a una papa, a un frutal, y bueno, cada planta es distinta en su extracción. Y lo que se hace es restar lo que se tenía tanto en el suelo como en el agua de lo que necesita la planta. Entonces, el requerimiento es eso, es la resta de 250 menos 242.87. Eso es lo que nosotros tenemos que adicionar con fertilizantes. ¿Para qué? Para que haya una buena producción. Eso se coloca una eficiencia, cada nutriente tiene una eficiencia distinta, y al final, en la última columna, se pone ya cuánto se va a fertilizar, ¿no? Esa es la planilla, la primera hoja de la planilla. A la siguiente hoja se puede ir, profe. Entonces, en esta hoja, lo que se hace, si se fijan en la fila roja, solamente se está copiando lo que se había obtenido en la última columna de la anterior hoja. Entonces se copia eso, exactamente eso, y se va calculando por fases fenológicas, se llama. O sea, es como cuando nosotros somos niños, consumimos una cantidad de alimento. Cuando somos jóvenes, una mayor cantidad. Y así las plantas son lo mismo. Solamente que ahí no se llaman edades, se llaman fases fenológicas. Entonces, por fase fenológica, aquí hay 4 fases, por ejemplo, fase 1, 2, 3, 4. Los porcentajes son distintos de absorción.
Entonces aquí, por ejemplo, en la fase 1 de nitrógeno se puso 40%, una mayor requerimiento de nitrógeno. En la fase 2, 20, fase 3, 20 y fase 4, 20, que suma 100%. Y así en todos los nutrientes se va colocando cuánto de porcentaje absorbe la planta en cada fase. ¿Eso para qué es? Para calcular por fase cuánto de nutrientes va, o claro, de nutrientes va a necesitar la planta. Luego debajo de eso hay un cuadrito que dice cantidad de fertilizante por fase fenológica. O sea, aquí está calculando por fase cuánto vamos a necesitar. De los 230, por ejemplo, de nitrógeno, se va disgregando. Lo único que se hace es multiplicar por el porcentaje. Entonces, de los 230, 92 en la primera fase, en la fase 2, 46, 46, 46. Eso en el caso de nitrógeno. En el caso de fósforo, igual, los 124 se multiplican por los porcentajes de arriba y se van obteniendo, eso es lo que está marcando el profe, ¿no? Entonces, solamente es eso, ¿no? Decir cuántos, estos 44, por ejemplo, es 44 kilos de P2O5 se llama, ¿no? Eso es pentóxido de difósforo. Entonces, 44 kilos en una hectárea. Y de cada elemento se hace lo mismo. Luego, en el siguiente cuadro, dice cantidad de fertilizante, pero es por semana ya no es por fase fenológica. Entonces, como la fase fenológica uno tiene 4 semanas, lo que se hace es dividirlo de arriba, pero entre 4, entonces sale 23. Entonces ya sé, en la primera semana tengo que colocarle 23, en la segunda semana 23 y así. Entonces eso me facilita a mí para saber cuánto tengo que colocar. Ya, entonces solamente son divisiones que se hacen aquí para saber cuánto voy a colocar por semana. Y en la siguiente, lo que se hace, esos 23, por ejemplo, kilos de nitrógeno que se tenía que aplicar en la semana, se lo divide por 7 y cada día cuánto tengo que aplicar. En cultivos grandes, entonces la fertilización se hace por día. Y eso es, ¿no? O sea, se saca por día cuánto tengo que aplicar al suelo cada día, ¿no? De cada uno de estos nutrientes. Esa es la planilla, profe, que lo realicé. Ahora, no sé si vamos a seguir o hasta ahí está bien. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Hasta ahí van a poder explicar? ¿Se entiende? El primer estudio. Hasta ahí, bueno, a lo que he visto se entiende muy bien. Porque después se complica un poquito más por el tema de que cuando nosotros mezclamos algunos fertilizantes con otros, bueno, este es un triángulo que hice. Es un poco aparte del tema que les expliqué. Esto es para, ese triángulo es para ver la textura del suelo. Ya, estas dos nomás que expliquen sus compañeros. Sí, está bien, profe. Ya. En caso de que ya, cuando usted ya esté, ahí se puede profundizar con usted mismo. ¿Ya? Si le van a hacer preguntas. Está bien, profe. Ya, en cambio, para los compañeros, esos dos nomás que van con análisis de suelo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Tal vez en esto de las cantidades, ¿hasta cuánto puede ir? Por ejemplo, esto está para 12.000 hectáreas. Son 12.000 metros cúbicos de agua. Agua, dice, ¿no, profe? Sí. Entonces son 12.000 metros cúbicos de agua que se va a regar en una hectárea. Ese es el dato. Ya. Y estas cantidades de aquí, porque esas cantidades ingresaste primero, ¿no? Esas cantidades se hace un muestreo de agua
y se manda al laboratorio. Y son el laboratorio que nos dice que tiene esas cantidades. Ah, ya. O sea, esa agua se envía al laboratorio y en el laboratorio saca las cantidades que tiene de calcio, magnesio, potasio y sodio. Exactamente. Sí. Y al mismo tiempo saca cuánto tiene de ácido. Bueno, lo conozco como ácido cloro, nitrato de sodio o nitrito de sodio. El primero es bicarbonato, profe. Ese es bicarbonato. Nombre común. Ya. El otro es cloruro, Ya. el otro es nitrato y el otro es sulfato. Sulfato, ya. Ya. Y entre los metales está el boro, cobre, hierro, magnesio y zinc. Manganeso y zinc. Manganeso y zinc. Listo, entonces para los demás está el agua y en laboratorio saca todos estos datos. Y a partir del laboratorio él escribe estos datos y todo esto se va calculando solito, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, ese va a ser el análisis que van a decir. Respecto del suelo, esos tres números son importantes, ¿verdad? Sí, al igual que el agua, igual se manda un análisis, una cantidad de suelo, Ya. y el laboratorio lo analiza y esos son los datos que nos arroja. Listo. Entonces nosotros tenemos que determinar, por ejemplo, si es para un cultivo de papa, entonces hacemos a los 30 centímetros. Pero si es para un cultivo de frutales, por ejemplo, entonces sí hay que sacar para unos 60, 80 centímetros, porque su raíz es más profunda, Ya. ¿no? Y también hay que colocar el valor de la densidad aparente, o sea, ese DAP que dice Sí. es densidad aparente. ¿Eso con qué se mide? Eso también lo mide el laboratorio. También el laboratorio. Ah, ya. Extraes una cantidad de tierra, el laboratorio mide 1.4 de la densidad aparente y te lo saca todo esto el laboratorio. Sí, está bien. Partes por millón, todo eso de nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, aluminio más se está incluyendo aquí, ¿no? Aluminio, calcio. Calcio, todo eso. Sus compañeros van a tener que ver simbología de estitos porque les pueden preguntar qué significa estitos, ¿ya? Porcentajes, SDM, densidad sobre metro, ¿o qué significa estito? La primera, profe, es porcentaje de materia orgánica. Ese NO Ya, es la materia orgánica que tiene. ya, Luego, al lado es carbonato de calcio, porcentaje de carbonato de calcio. ya, Y al lado es la conductividad eléctrica, ya, que se mide en dC100 por metro. Es una medida de la conductividad que mide la cantidad de sales que tiene una determinada solución. ya. Y Al lado está la medida del pH, que mide la acidez, o si es alcalino o es ácido. ya, Y al lado mide la SIC, dice, ¿no es cierto? Es la capacidad de intercambio catiónico. Es una propiedad que tiene el suelo de intercambiar cationes. Entonces, esa medida es. ya, muy bien. Entonces, esas simbologías vayan viendo sus compañeros, ¿ya? Profe, lo que puedo hacer es, se los puedo poner en texto, Ya, cada uno de estos, para que se vayan guiando, si no, uno se olvida a veces, ¿no? sí, ya, muy bien. Bueno, entonces, dos tipos de estudio van a decir, de agua y de suelo, que se envía al laboratorio, etc. ¿Ya? Y en esta otra solamente es un cálculo que tiene las cantidades, primero por fase tecnológica, luego lo tiene por semana y luego lo tiene por día. Es decir, cuánto va a utilizar del compuesto de sodio por día.
¿verdad? En las diferentes fases. Sí, está bien, por fase fenológica, por semana y por día. Supongo que por día ya les interesa porque por día es la que tienen que utilizar, ¿no ve? Y esta ya de aquí es ya una referencia de que por semana ya han debido cumplir los 23. ¿No? Ya. Bueno, listo. Entonces pasamos al siguiente. Al siguiente proyecto. Al segundo proyecto. Ya. Ya. El siguiente proyecto que he elaborado es una página web donde describe acerca de las propiedades de la papa o algo parecido. Pero lo voy a abrir, ¿ya? Inge, buenas noches, compañeros, buenas noches. Una consulta antes de que pase al otro proyecto. En sí, a lo que he podido comprender, lo que el compañero nos indicaba, es un proyecto para medir o calcular los insumos que va a requerir la producción, ¿no es cierto? En una hoja de cálculo. Sí. Lo que se calcula es cuánto de cada nutriente se va a necesitar para todo el ciclo de un cultivo. Correcto. Bueno, el ciclo de producción puede depender según al producto, ¿verdad? En ese sentido, esta hoja de cálculo no solamente va a estar asignado a un producto, también puede servir para diferentes productos, o solamente es para un producto. No, aquí lo que se saca solamente son las cantidades de nutrientes. Por ejemplo, cantidad de nitrógeno, cantidad de potasio, fósforo y demás. Los productos vienen más adelante, pero es un poquito más complicado. Tal vez te estás refiriendo a los fertilizantes, ¿no es cierto? Entonces hay distintos tipos de fertilizantes y que llevan distintas cantidades de cada uno de sus componentes. Entonces, eso se lo calcula después. Lo único que hace esto es calcular cuánto de nitrógeno, fósforo, potasio y los elementos que tienes ahí. Ah, ya. Entonces, bueno, lo que nos interesa más es la hoja de cálculo, ¿no es cierto?, que se ha generado para poder hacer una explicación. Sí, claro, los ejercicios, las fórmulas, todo eso, ¿no? Exacto. Gracias, compañero. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta, pregunta antes de pasar? Ya. Entonces, a ver su otro proyecto. Ya, su otro proyecto tiene que ver con información más que todo acerca de la papa, ¿no? Y ya, nuevamente nos puedes volver a explicar, yo voy a ir pasando. Bueno, yo estaba haciendo una página web sobre el cultivo de la papa, un poco para practicar, pero hablamos con el profesor y lo completé. He tomado una plantilla que me pasó el profesor, entonces en base a esa plantilla fuimos poniendo primero, bueno, el título, lo que está arriba, luego está Centro de Educación Alternativa y todos los datos, luego aquí características de la papa, ¿no? De dónde es originaria, que algunas características generales, y abajo en el botón inicio dice, hay más botones inicio que si uno quiere volver al inicio, entonces aprieta inicio y vuelve a la página principal, ¿no? A la página inicial. Y abajito de eso hay unas, esto dice Bolivia, la papa es la base de la cocina. Son mensajitos cortitos que mandan en torno al cultivo de la papa también, ¿no? Qué vitaminas tiene, qué importancia tiene y demás. Luego, en la siguiente parte está las variedades de la papa. He tratado de colocar las variedades que están aquí, que se consumen en Chuquisaca, que son la desiree, la rosada, la que conocemos,
la imilla, la huaycha, y también una variedad que es blanca que traen del Perú, que es la que producen mucho la última, ¿no es cierto? Y también algunas variedades nativas que están al costado izquierdo, sería, ¿no? Ahí las variedades nativas. Entonces, son variedades y hay algunas características de cada variedad de papa. Luego está algunas características, porque me ha adecuado a lo que decía la página, el tipo de hoja, cómo son las flores, cómo es el tallo y cómo es el fruto de la papa, un poquito indicando ese tema de la morfología de la planta. En la siguiente están algunas plagas y enfermedades que se presentan. Por ejemplo, entre plagas está la polilla, la pulga, el trips, son plagas principales que se tienen, y enfermedades también está el tizón tardío, está la roya, está la risoctonia, está la pudrición. Entonces son las enfermedades más recurrentes, digamos, aquí, ¿no? En el departamento. Igual aquí también hay un cuadrito que dice inicio, igual se aprieta ahí y nos lleva a la página de inicio, ¿no? A la página principal. Luego están algunos requerimientos de cultivo en suelos, requerimientos gráficos, o sea, son más datos técnicos, que por ejemplo dice DAP, ya saben qué es DAP, ¿no es cierto? Es densidad aparente, qué tipo de densidad aparente del suelo necesita el cultivo del suelo. MO es materia orgánica, cuánto de materia orgánica en porcentaje necesita. pH entre 5.5 a 6 y CE es conductividad eléctrica. Entonces son datos más técnicos que necesita el suelo para un cultivo de papa. Y en la fertilización y riego y lo mismo, ¿no? Son recomendaciones que se hace para tanto fertilizar y para regar. Y al final hablamos con el profe qué usos se den en la cocina. Por ejemplo, en cocina nacional y en cocina internacional. Prácticamente se estaba viendo en casi todos los platos de cocina nacional entra la papa, pero lo puse algunos principales de Bolivia, y en cocina internacional lo propio, ¿no? Y ahí indica dónde está en el Perú, otro en contra de Colombia y otro en contra de España. Entonces, eso de los platos ¿no? En los que se utiliza la papa. Y al final están los créditos, ¿no? En los créditos dicen 2022, realizado por CEA Santa Rosa, diseñado por el curso de técnico medio 2, utilizando HTML y JavaScript en el curso de programación, ¿no? Y encuéntranos bueno, esos enlaces ya no se ha trabajado, pero hasta ahí es. Eso, profe. Ya, entonces está muy bien esta página. Estos botoncitos que usan les envía simplemente arriba o abajo. Estos botoncitos que ven también les permitirá la parte principal. A esto se lo llama un template. Sí, también se lo llama un template. Y esto está hecho con en HTML, CSS y JavaScript, lo que hemos avanzado, ¿ya? Entonces, internamente, voy a abrir un ratito. Internamente está hecho por lo que hemos avanzado, ¿ya? Un ratito me permiten abrir. Lo voy a abrir en el programa que hemos estado manejando durante las clases. Y esto está en... ¿dónde está? Trabajo Santa Rosa.
Listo. Les voy a explicar. En la parte de HTML han visto que está dividido en diferentes partes. Es decir, miren, por colores está. Primero está esto de aquí como es un título. Luego está esta parte de blanco, describiendo una característica. Luego aquí están las variedades con otro tipo de color e imágenes. Luego están las características de la planta de papa, plagas y enfermedades. Y también está luego requerimientos, que es otra parte, y el uso de la cocina. En HTML simplemente se divide igual en partes, ¿ya? Primero está esto de aquí. Luego está acerca de, y se repite todo en HTML, div, clásico, tantos, lib, la lista que está mostrando, ¿ya? Luego está esta otra parte de las figuras, también que es HTML. Miren, aquí está la letrita variedad de papa, las variedades de papa comunes, tantos, variedad. Las imágenes, ¿dónde está cargando? Han visto que hay imágenes, ¿verdad? Las imágenes se está cargando de esta forma. Ahí mismo dice su nombre, imágenes. A ver, voy a agrandar, tal vez se está viendo muy poquito, muy pequeñito. Imágenes, ahí está, imagen 9. Luego viene la papa, decir imagen. Entonces, todo eso que han visto es un HTML y se repite el HTML, ¿ya? Se repite en divs. Divs son contenedores, son como cajas. Esta página es como si estuviera en cajas. ¿Dónde está la página? ¿Ya? Una caja es de un color, la otra caja de este color blanco. Dentro de esa caja hay otra cajita que es esto, dentro de esa cajita hay otro. Las imágenes también están dentro de cajas. ¿Y esas cajas cuáles son? Son los div que están viendo repetidamente en el código. Miren, aquí dice div, aquí dice otro div, dentro de ese div está una imagen. Aquí está otro div, dentro de ese div está su nombre, variedad de white, aquí. Y las letras que son más largas se ponen dentro de una P, que sería como un párrafo. ¿Ya? Ya está. Aquí está una parte. Aquí está la otra parte. También en HTML. Esta está más larga. También está esto aquí. Y así. Esa es la estructura de esta página. Todo está en cajas que se llaman div en este caso. Y los mensajitos que escribe aquí, Mondongo por ejemplo dice, y aquí está su imagen cargadita, es la que está en esta parte de Mondongo. Mondongo, supongo que aquí está. Miren, todo estito en código se está mostrando en esta partecita. Todito esto está el Mondongo. ¿Y qué está haciendo? Está mostrando la imagen que está aquí, está mostrando lo que tiene que decir y la descripción. Son solo esas tres cositas que utiliza esta, solamente que se repite, por eso es que se ve bien largo. Se repite lo mismo, ¿ya? De la parte de JavaScript, están utilizando estos archivitos de aquí. Ya esta vez ya maneja carpetitas. En una carpeta simplemente le hemos puesto todas las imágenes. En esta carpeta están las imágenes, miren. Todas las imágenes que necesitaba se ponen en una sola carpeta. ¿Ya? Y ahí dice imágenes. ¿Ya? Fuentes. Fuentes es el tipo de letra. Entonces, como están viendo, diferentes tipos de letras se está utilizando. Este es un tipo de letra, este es otro tipo de letra. Entonces, esos tipos de letras vienen dentro de la carpetita fuente, font, está ahí, ¿ya? CSS ya hemos visto que trata con los estilos, entonces los estilos aquí se está escribiendo, ¿ya? Lo que ven los colores, todo eso, que ven aquí el color, que ven el fondo, este botoncito de color rojo cuando nos acercamos así,
Bueno, eso ya se encarga JavaScript. ¿Ya? Entonces, eso es un estilo. Por ejemplo, que se vea pequeñito porque la imagen real es más grande de esta imagen. Pero gracias a CSS se ve así de pequeñito para todas estas imágenes. De eso se encarga CSS. Y ¿qué más tenemos en esta carpetita? JavaScript es lo que hemos llevado, ¿ya? Y de JavaScript todo esto está encargado de los efectos que están viendo. ¿Dónde hemos visto efectos? Ya. Por ejemplo aquí. Esto cambia solito o aparte puede cambiar de esta forma. Y están viendo que sube y baja cuando hago esto. Miren. Entonces esos efectitos hace el JavaScript ya. Cuando presiono aquí también JavaScript está a cargo de eso. ¿Ya? De esa forma. El código que hay que ver de JavaScript, ¿cuál sería? A ver, el main. ¿Ya? En aquí le está diciendo andate a la posición 1, subí arriba, subí abajo. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando haya un celular? Porque esta página también está hecha para celulares. ¿Ya? Eso. Estructuras, yo creo que ¿qué más? Esto debería de quitarlo, pero ahí no es que se quede. Tal vez sirve para algo. Es algo que no hemos llevado todavía en la materia, pero por el momento que se quede. Entonces las tres partes importantes que ustedes van a disertar va a ser, primero, las 4. Van a explicar acerca de esto, de la papa, etcétera. Y me van a decir que es una aplicación que han hecho en el desarrollo de página web. ¿Cuál es el título? Perdón, a ver, voy a revisar el título. Este es el costo de producción y descripción de cultivo de la papa en una aplicación web. ¿Ya? Entonces, todo esto hemos hecho en una aplicación web. Y de la aplicación web lo que van a describir es que se ha utilizado HTML básico, porque este es HTML, ¿ya? Se ha utilizado CSS para que se vea bonito, eso es lo que van a decir, ¿ya? CSS, estilos, ¿ya? Y tienen que decir que se ha utilizado fuentes, imágenes que hemos agregado, y las imágenes, y se ha utilizado el JavaScript, todo esto, ¿ya? Esto se ha elaborado a partir de una plantilla, ¿ya? Las plantillas ya son hechos y directamente se utiliza, es una plantilla gratis, ¿ya? Porque hacer un proyecto desde cero en el mundo de la programación, casi ningún programador hace desde cero nada. Como han visto, en los primeros ejercicios que hemos hecho eran bien sencillos y se tardaba, pero ahora hay un montón de plantillas que existe en el mercado, es decir, te venden o si no te dan gratis las plantillas, y lo único que tienes que hacer con esa plantilla es revisar y cambiar los nombres y agregar las imágenes. En eso consiste el uso de una plantilla. ¿Y cómo se consigue una plantilla? Simplemente escriben aquí así, plantilla web gratis o responsive también, ¿ya? Haces clic derecho, abrir, vamos a ver, ya. Crear una plantilla tiene costos y les van a preguntar, ¿y esto tiene precio o no tiene precio? Sí. Elaborar esto que su compañero ha hecho, elaborar esto tiene su costo. Si alguna persona les dijera quiero hacer mi página web, esta es mi idea, tengo imágenes, tengo textos, ¿verdad? Entonces yo te lo puedo hacer y esto te va a costar, digamos, unos 500 bolivianos, yo creo que aquí en Bolivia, por esto cobran $300 a nivel internacional, pero aquí en Bolivia no son muchos los precios, ¿ya? Pero sí, por lo menos
Estos es los precios que tienen que dar, ¿ya? Por hacer una plantilla también tiene su precio, ¿ya? Pero algunos están, hay personas que siempre están practicando HTML y sus primeros trabajitos lo ponen pues al internet como template para que les conozcan, porque no son conocidos, para que una vez que los conozcan los contraten y hagan plantillas más profesionales, ¿ya? Ese es el negocio en esto de las páginas. Si es que les van a preguntar acerca del negocio de las páginas web, ya, entonces tiene que ver con eso, con que se puede realizar plantillas, se puede utilizar, se puede vender, etcétera. O si no, se puede elaborar la misma página, pero con estas plantillas que están aquí. Por ejemplo, aquí hay una plantilla. Lo que hacemos es agarramos esto y agarramos esto, descargamos el código, y el código en qué va a estar, en esos tres sitios va a estar el código. Va a estar en HTML, CSS, imágenes, JavaScript. En todos esas mismas carpetitas se utilizan. Entonces cuando descarguen una plantilla siempre se van a enfrentar con lo mismo, y ahí ustedes empiezan a revisar y cambiar. ¿Preguntas de esto? ¿Ninguna pregunta? Ya. Entonces esos son los dos proyectos que va a ir para el día jueves. Los títulos más que se van a aprender y explicar lo más corto posible, en menos de 5 minutos ya tendrían que comprender las personas, o tal vez 10 minutos exagerando, ¿no? Con ambos proyectos yo creo